de este tema. Tenemos en la línea al doctor José Mosqueda, Juan Luis Mosqueda, director general del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío. Gracias por estos minutos, doctor Juan Luis. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la oportunidad de platicar con su público. Lo primero que me gustaría preguntarle es, hoy ya tenemos reportes de que en algunas entidades, pues, se han sumado más casos de contagios, incluso de muertes, la Ciudad de México, por ejemplo. ¿No ya habría algunos estados en fase 3? Sí, definitivamente ya es muy difícil marcar de un momento a otro la diferencia entre una fase y otra, pero sin duda ya la Ciudad de México, el área metropolitana, ciudades como Tijuana están francamente acercándose a la fase 3. Y la fase 3 lo define el incremento exponencial de casos, donde ya hay mucha acumulación de casos, y creo que para todos es evidente que eso está ya ocurriendo en estas ciudades. Y los que vamos más atrás, estados como el nuestro en Guanajuato, que vamos más atrás, vamos a caminar hacia allá. Finalmente solo vamos descoordinados en el momento que iniciamos, pero todos vamos a llegar a esa fase 3 que esperamos no sea muy intensa. Ahora, sabemos que la Secretaría de Salud está evaluando cuáles son las medidas que van a tomar una vez que se dictamine esta fase 3. Hay un debate muy interesante con los gobernadores y la Secretaría de Salud respecto al traslado de pacientes. ¿Por qué? Pues porque en algunos estados tienen menos capacidad médica, menos camas, menos instrumentos, medicamentos, y tal vez sea necesario recurrir a esta estrategia para, pues, tratar de salvar la mayor cantidad de vidas. Sin embargo, supone un reto mayor porque también los estados están comenzando a cerrar sus fronteras entre los estados. Entonces, yo le quiero preguntar, en este sentido, ¿qué tan viable es tomar este tipo de medidas tratando de preservar la vida de la mayor cantidad de gente posible? Definitivamente creo que esto requiere de una respuesta coordinada. De ninguna manera puede uno diferenciarse, y más que muchos de nuestros estados colindan francamente, de manera que ciudades cercanas pueden ser prácticamente la misma. Creo que lo más importante es, como se ha hecho ya en varios estados, el conjuntar las fuerzas, no solo dentro del estado, sino también dentro de las instituciones. Hay lugares donde la presencia, por ejemplo, del IMSS o del ISSSTE es menor que la Secretaría de Salud, pero hay lugares donde hay mayor presencia del IMSS o del ISSSTE. Requiere ser una respuesta coordinada. No puede haber una diferencia entre estados, no puede haber una diferencia entre instituciones. Debe ser un esfuerzo coordinado para lograr la mejor atención que requieren los pacientes y el mayor número de pacientes que puedan ser atendidos de manera correcta. Doctor Juan Luis, un poco para explicarle a la gente que nos está viendo en este momento, ¿qué va a implicar una fase 3? En esta fase 3 vamos a ver a toda la población contagiada, o cuáles son las expectativas, las proyecciones que se tienen hasta este momento. Lo que vamos a ver en esta fase 3 es que se van a acumular progresivamente una gran cantidad de casos. Todo lo que se ha estado haciendo en esta fase 2 de distanciamiento social, de quédate en casa, lávate las manos, no te toques la cara, es para que ese incremento de casos no sea tan alto, sino que se acumulen progresivamente. Por ejemplo, si llegaran a ocurrir 10,000 casos, no es lo mismo que ocurran 10,000 casos en una sola semana a que ocurran 10,000 casos en el transcurso de 2 meses. La capacidad del sistema de salud para responder y atender esos casos sería diferente. Los casos van a ocurrir, hay que decirlo abiertamente. Va a haber muchos casos, vienen muchos casos. La mayor parte de la población en el país va a terminar por enfermarse, aunque la mayor parte de los casos van a ser leves, pero necesitamos... Que mantienen los gobiernos estatales con el gobierno federal, con las instituciones de salud, es cuáles son las medidas restrictivas para salir a la calle que se deben de implementar. Algunos hablan sobre la propuesta de sancionar económicamente a quien salga a la calle si no tiene la necesidad imperiosa de hacerlo. Otros hablan de reducir las reuniones a máximo 5 personas. Evidentemente esto impactaría también en las pocas fuentes de trabajo que permanecen en este momento activas. En ese panorama, ¿cuál es su previsión? Así es, yo creo que se van a tener que endurecer las estrategias. Ya se han dado las facilidades escolares, las facilidades laborales para que la gente trate de permanecer en casa. A pesar de eso, vemos que
mucha de la población no ha respondido de la manera que queremos. Hay gente que sale, sabemos que hay gente que tiene que salir, nosotros mismos como trabajadores de la salud salimos a los hospitales, pero hay gente que sale para fiestas, hay gente que sale a reuniones, para cosas realmente no indispensables. Yo creo que es muy importante encontrar el equilibrio entre el respeto a los derechos de las personas, pero también ser más estrictos en la salida de las personas para que no se acumulen en la comunidad y definitivamente eso no va a ser tema de debate. Yo creo que la autonomía de los estados no está de ninguna manera a discusión y van a tener que tomarse decisiones en cada uno de ellos. Doctor, un poco también especificar qué es lo que va a pasar en la fase 3, porque no es lo mismo la fase 3 en México que la fase 3, por ejemplo, en Italia, en España. Aquí en nuestro país, ¿cuánto podría durar en función de estas fases que han decretado por parte de la Secretaría de Salud? Lo mejor que nos podría pasar es que la fase 3 sea muy prolongada. Eso implicaría que la acumulación de los casos fue lenta y que se fue alargando el periodo. Lo peor que nos puede pasar es que sea una acumulación muy rápida y que dure muy poquito porque se juntaron todos los casos. Eso parecería bueno que dure poquito, pero llevaría a que no alcancemos a atender a las personas. Yo creo que lo que podríamos esperar sería una fase 3 prolongada, y eso me refiero por lo menos a 4, 8 o más semanas. Así que también hay que irnos haciendo a la idea. Esto de la contingencia todavía le falta y si bien nos va a durar bastantes semanas más, porque eso es lo deseable, que la fase 3 se prolongue, porque eso implicaría que la curva de casos no se elevó demasiado. ¿De qué manera reforzamos en casa estas medidas de prevención ante una posible fase 3? Hoy se hablaba en la Ciudad de México de que se van a otorgar cubrebocas a todos los que usen el metro en la Ciudad de México, pero ¿de qué otra forma podríamos intensificar estas recomendaciones que ha hecho la Secretaría de Salud? Hay cosas en prevención que tienen un limitado impacto, como el uso de cubrebocas, pero hay gente que definitivamente tiene que salir, que tiene que estar en lugares donde no se puede guardar la distancia, como el transporte público. Yo creo que intervenciones como esas, en ese contexto, pueden adicionar un poco de beneficio, que sí es muy, muy útil mantener la distancia, quedarse en casa, lavarse frecuentemente las manos y no tocarse la cara. Hay que recordar que el virus entra por los ojos, la nariz o la boca. Y lo más común no es que te lo transmitan directamente, sino que la gente toque alguna superficie, se infecte con gotitas de las superficies en sus manos y luego las lleve a la cara. Por eso, estrategias como el lavado de manos y el no tocarse la cara son estrategias muy buenas. Hay que reforzar mucho en la gente esas estrategias de prevención, mucho más en esta fase que viene. ¿La gente que nos está escuchando debe tener miedo de la fase 3? Definitivamente yo creo que hay que mantenernos informados, hay que mantenernos ocupados y no preocupados. No hay que generar pánico, hay que generar información adecuada. Como yo lo dije, hay que decirlo abiertamente. Va a haber muchos casos, eso lo tenemos que decir. Si no lo decimos, también la gente no lo entiende como tal. Se confía. Va a haber muchos casos, podemos hacer acciones para que la presentación de los casos sea más lenta y la atención que hacen los sistemas de salud sea más adecuada. Si trabajamos juntos todas las autoridades de salud y la población, esto nos saldrá mejor que lo que nos ha salido en otros países, porque la diferencia entre países ha sido muy clara. Ahora, ¿qué papel van a jugar las pruebas en este momento? Había mucha polémica sobre si era necesario hacerlas, si hacerlas de manera masiva o de manera focalizada. En la fase 3, ¿qué papel juegan? Yo creo que es el momento en el que van a tener menos relevancia las pruebas. Van a acumularse progresivamente los casos y como ya va a haber tanta transmisión de casos, si alguien parece COVID, seguramente tiene COVID. Y hay que tratarlo como COVID, y cuando me refiero a tratarlo como COVID es, si está leve, pues estará en su casa y entonces en cuarentena y teniendo todas las precauciones. Si está delicado, estará en un hospital, pero eso no dependerá ya de una prueba. Yo creo que es el momento en el que las pruebas van a tener menos relevancia, porque ante la acumulación de casos va a ser relativamente fácil el diagnóstico.
Claro. Todo lo contrario, si alguien parece COVID y le hacen la prueba, aunque saliera negativa, lo ideal es considerar que tiene la enfermedad. Bueno, ahí lo tenemos. Estas recomendaciones las encontrará, por supuesto, en nuestro canal de YouTube, ahí en Mega Noticias TVC. Doctor Juan Luis Mosqueda, le agradezco muchísimo estos minutos aquí en Mega Noticias TVC. Gracias a ustedes por ayudarnos a informar a la comunidad. A la orden. Mire, y ahora vamos con las notas más relevantes de este día, si le parece, porque la información no para. El presidente Andrés